tener ella mucho cuidado con el tema de las mentiras, porque las mentiras tienen patas cortas. Vamos a hablar, a conversar ahora con Katherine Ampuero, ex procuradora. Katherine, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Yo sé que habíamos programado originalmente la entrevista para otro tema, pero es inevitable, Katherine, hablar de lo que está ocurriendo en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la sala que preside el doctor César San Martín tiene que pronunciarse sobre un asunto que, si me permite, voy a resumir rápidamente. Había que hacer el gasoducto de Sur, se convoca una licitación y hay dos postores. En uno de los consorcios está Odebrecht y en el otro no está. Entonces tiene que ganar el de Odebrecht, ¿no? Pero resulta que el otro consorcio era muy poderoso y tenía muchos recursos y tenía, según todas las evidencias, una propuesta mejor que la de Odebrecht. Pero como Yantumala ya había amarrado con Odebrecht que ese proyecto era de Odebrecht, había que chifarse, como se dice criollamente, a la otra parte. Y le buscaron 3 pies al gato para sacarlos. Y lo sacaron. Es decir, al final, a la licitación o al concurso por el gasoducto fue un solo postor, el de Odebrecht. Y el día de la licitación, Katherine, en la puerta, el señor Mile Casi, que era el representante del otro consorcio, con abogados y notarios, abrió el sobre y la propuesta que tenía la alternativa Odebrecht era de ciento y tantos millones de dólares menos. Era una cosa grosera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en ese proceso se utilizó a abogados que firmaron que excluir al segundo postor estaba bien, porque había habido un cambio en la composición de los accionistas de uno de los integrantes del consorcio al que querían sacar. Y lo sacaron. Y la Fiscalía lo que dice es que estos abogados fueron parte de toda una operación, de una conspiración para sacar. Entonces no era que estaban actuando como abogados, estaban cometiendo delitos al avalar la exclusión irregular de un consorcio. Ya resumí la situación. ¿Cuál es el problema que hoy deben resolver? ¿Y quién debe resolver? César San Martín. ¿Quién es el abogado del doctor César San Martín? El doctor Carlos Caro. Pero el doctor Carlos Caro también es el abogado de Enagas, que es una de las empresas, ¿no es cierto?, involucradas en el ¿no es cierto?, de este bendito consorcio que es el que gana, ¿no es cierto?, el de Odebrecht. En segundo lugar, se está juzgando la conducta de los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reina, que son del estudio de Checoparo, eran en ese momento. El problema es que el doctor Danós era del estudio UGAS, igual que el doctor César San Martín. O sea, César San Martín está tomando una decisión hoy sobre un colega del mismo estudio en el cual él trabajó. Pero, o sea, está bien feo esto, Katherine, sinceramente. ¿Qué piensas tú? Yo creo que aquí hay que cuidar mucho el tema de la imparcialidad. Y para eso el código nos presenta figuras como la inhibición y la recusación. Creo que aquí el juez César San Martín debiera inhibirse para cuidar justamente esa objetividad, esa imparcialidad con la que debe caracterizar a los jueces al tomar las decisiones, ¿no es cierto? Porque aquí hay que cuidar muchísimo las decisiones que se van a tomar dentro de los procesos para que estos revistan visos de absoluta transparencia, ¿no? Si el juez no se ha inhibido, habría que ver si la Fiscalía o la Procuraduría, por ejemplo, habrían recusado a este magistrado por todas estas consideraciones que tú muy bien las has señalado y las has resumido. Este conflicto de intereses que tendría este magistrado por las relaciones que tiene con abogados que tendrían pues interés por estas personas a quienes también estos mismos abogados están patrocinando y que claramente tienen intereses en este proceso, ¿no? Que es un caso donde se está discutiendo muchísimos millones de dólares, porque recordemos que el caso Gasoducto es una de las obras, por no decir la obra más onerosa en nuestro país. Fue la que tuvo muchísimo dinero involucrado de nuestro patrimonio y donde hubo muchísima corrupción. Y recordemos que inicialmente la Fiscalía solamente trató de cerrar este caso en algunos personajes nada más, ¿no es cierto?
Pero recordemos que en el 2017, y esto fue gracias a nuestra gestión en la Procuraduría, que nosotros ampliamos la denuncia e incorporamos dentro de la investigación a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, al ministro de Economía de ese entonces, que tiene impedimento de salida del país, creo que hasta la fecha. También, aparte del estudio, a personajes involucrados de la empresa de Enagas, de ese consorcio del que tú estás hablando, y que ahora pues existe lo que se llama el expediente madre, ¿no? Que actualmente es ahí donde se han incorporado, incluso se han acogido al proceso de colaboración los empresarios de Graña y Montero, ¿no? Ese es el expediente más grande que se encuentra en etapa de investigación preparatoria a cargo de la doctora Giovanna Mori. Entonces, este es un caso que ahora está, uno de esos cuadernos ha llegado a la Corte Suprema y que el magistrado César San Martín va a tener que emitir un pronunciamiento y que de hecho este pronunciamiento va a tener repercusión en este caso madre que está a cargo de la doctora Giovanna Mori. Pero como digo, existe en el Código Procesal estas dos figuras que se llama de la inhibición y la recusación, que justamente es para garantizar la imparcialidad y la transparencia con la que deben resolverse los casos en el proceso penal. Claro, el problema además, y para cerrar con este tema, es que si la sala del doctor San Martín resuelve que los abogados no violaron la ley al hacer lo que hicieron, entonces eso le da argumentos a Odebrecht para el arbitraje internacional, el que nos pretende sacarnos un brazo más o menos, ¿no es cierto?, diciendo que todo fue correcto en esa licitación, cuando no lo fue. Pero si el doctor San Martín y su sala dicen que el comportamiento de los abogados sí fue correcto, entonces se está actuando contra el interés del país, y eso, porque eso va a ser un argumento para los que no quieren, insisto, arrancar un brazo. Están pidiendo un mundo de plata, estos están locos, ¿no? Pero en fin, dejemos el asunto por ahora ahí, por favor, Catherine, pero que por lo menos sepan que los estamos mirando, porque estas cosas pasan muy desapercibidas, lamentablemente. Yo creo que hay que exponerlas de manera pública como lo estamos haciendo. Ahora, vayamos a lo que habíamos programado, Catherine. Todo este tema, Shimabukuro, la señora Dina Boluarte, ¿cuál es exactamente la situación de la señora Dina Boluarte luego de todas estas declaraciones y de todas estas evidencias? Bien, un poco para cerrar el tema anterior, Nicolás, de hecho, lo que resuelva el doctor César San Martín efectivamente va a tener repercusión en esta demanda de arbitraje internacional que, recordemos, nos ha demandado esta empresa Enagas y también nos ha demandado la empresa Graña y Montero, en donde nos están pidiendo una exorbitante suma de dinero conjuntamente con la empresa Odebrecht, ¿verdad? Odebrecht nos ha robado y, sin embargo, además nos está demandando ante el CIADE una suma exorbitante de dinero que supera largamente el monto de la reparación civil que han negociado en el cuaderno de colaboración eficaz. Y si nosotros perdemos, pues encima vamos a tener que indemnizar a una empresa corrupta. Y lo que se resuelve aquí va a ser utilizado en esa demanda internacional, porque lamentablemente negociaron pésimamente en el acuerdo de colaboración eficaz, porque no incluyeron en el acuerdo que la empresa corrupta Odebrecht debía renunciar a esa pretensión económica de demandarnos ante el CIADE. Y estas son las consecuencias, pues, de esa nefasta negociación, que la Procuraduría no incorporó esto que debió haber incorporado en esa negociación. Ahora, pasando al tema de la señora Dina Boluarte, que ella había negado inicialmente, pues, esta vinculación que tuvo con el señor Shimabukuro, ¿cierto? Que inicialmente dijo que este señor se inició o incorporó a la campaña, primero que conoció al expresidente Pedro Castillo, y que habría sido colocado como un infiltrado dentro de su despacho, ¿no? Para conocer de todas sus actividades, porque Pedro Castillo quería conocer de sus actividades, una cosa así. Pero ahora estamos conociendo que él más bien se inició con ella, que él habría apoyado a ella en su campaña
y él estaría presentando evidencia que estaría corroborando más bien ese hecho. O sea, que la historia es al revés. O sea, lo que te digo es al revés. No es iniciando con ella. No es que Shimabukuro se acerca a Dina Boluarte luego de tomar contacto con Castillo, no, sino es al revés. Él toma contacto con Dina Boluarte y luego entra al despacho presidencial como asesor en la sombra, como se le ha llamado. Es exactamente al revés. Ahora, el problema es que la presidenta no nos está diciendo la verdad y eso tiene consecuencias, ¿o no? Cuando dice, por ejemplo, yo no lo conocía ni me he reunido con él y empiezan a aparecer evidencias de lo contrario. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, la verdad es que tiene que tener ella mucho cuidado con el tema de las mentiras, porque las mentiras tienen patas cortas. Ya lo ha demostrado nuestra historia, y esa es la historia de varios expresidentes que hemos tenido. Recordemos, Toledo empezó mintiendo y cada vez se hicieron más grandes, una mentira tras la otra, y todas fueron luego sabiendo cuál fue la verdad de todas ellas, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski, de igual manera, empezó mintiendo sobre estas asesorías y su vinculación con la empresa Odebrecht, pero también todas ellas terminaron teniendo patas cortas porque se fue sabiendo su real relación, vinculación con esta empresa corrupta. Vizcarra, de igual manera, una mentira tras la otra, ¿no es cierto? Y también se terminó sabiendo la verdad. Entonces, Pedro Castillo también de igual manera. Entonces, ella también ha empezado digamos, a mentir y se está sabiendo ahora estas vinculaciones con Shimabukuro, pero en la última declaración ella es muy, se cuida mucho en el sentido de que es verdad cuando ella dice, por ejemplo, en esto, Dina Boluarte no recibió ni un sol, ¿no? de Shimabukuro. Claro. Porque cuando tú lees las declaraciones de Shimabukuro y de la secretaria esta Sánchez, me parece que apellida. Maritza Sánchez. Maritza Sánchez, exitosa. La historia que ellos cuentan, tanto Shimabukuro como Sánchez, efectivamente, ellos no dicen que le dieron dinero a la señora Dina Boluarte. No. Ellos lo que cuentan es que con el dinero de Shimabukuro se pagó, por ejemplo, las tasas judiciales de apelaciones, ¿no? Para algunas actas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se pagaron al Banco de la Nación. Entonces, efectivamente, no se dio dinero a la señora Dina Boluarte. Entonces, ella se cuida mucho en esa declaración. Efectivamente, ella no recibió el dinero, sino que con el dinero de Shimabukuro se pagaron esas tasas y de los pagos se dieron cuenta Dina Boluarte a través de las fotos, ¿no es cierto? O ella decía, paguen la tasa, y entonces se utilizaba el dinero de Shimabukuro para pagar esas tasas. O con el dinero de Shimabukuro se pagaban, por ejemplo, los viáticos o los transportes cuando Dina Boluarte tenía que desplazarse durante la campaña política, durante la segunda vuelta, me parece, o con el dinero de Shimabukuro se pagaba los hoteles o probablemente la comida también de Dina Boluarte durante la campaña. Pero no es que Shimabukuro le daba el dinero en efectivo a la señora Dina Boluarte. Entonces, si uno toma de manera literal lo que ella dice, entonces es verdad lo que ella está diciendo cuando compara las declaraciones de Shimabukuro con Sánchez. Efectivamente, ella no recibió dinero de Shimabukuro y Sánchez, y eso coincide con las declaraciones de estos dos, si lo tomas de manera absolutamente literal, ¿no es cierto? Eso es correcto. Ahora, más bien sería preguntarle a ella si es verdad la historia de Shimabukuro y Sánchez, que con el dinero de este señor se pagaron las tasas y ella tenía conocimiento de ello, ¿no? Claro, pero además... el dinero de este señor se pagó de apelación y ella tenía conocimiento. ¿Tenía o no conocimiento? Y las evidencias demuestran que ella sí tenía conocimiento, porque ahí están las capturas de pantalla de las fotos que le mandaban o le daban cuenta a ella por parte de la señora Sánchez, ¿no es cierto? Vía WhatsApp, ¿no? Ahí están. Ahora, fíjate. Y bueno, el tema de los pasajes, que parece que está bien documentado por las cuentas bancarias, porque
se pagaban con la tarjeta de las empresas de este señor, ¿no? Claro, los pasajes, claro, porque el tema del financiamiento ilegal que la Procuraduría, que la Fiscalía, perdón, investiga, no se refiere solamente a dinero que es entregado en efectivo a los candidatos o a los que operan su campaña, sino sobre el procedimiento generalizado, según parece, de que los candidatos no pagan nada. Todas las cuentas, los hoteles, los viajes, el traslado, la instalación de los equipos de sonido, en el caso que sea necesario montar un estrado, el personal de seguridad que se contrata, es decir, hay montones de gastos en una campaña electoral que resulta que quien los paga es un tercero sin declararlo como ingreso, que es lo que la ley establece, y en muchos casos sin saber incluso el origen del dinero. Ahora, Dina Boluarte ha publicado, y lo que preocupa es un tema adicional acá, Catherine. Si lo correcto es que lo haga la presidencia de la República, porque acá lo que se está discutiendo es la conducta de Dina Boluarte como persona, ¿no? Y no la institución de la presidencia de la República. Pero en todo caso, en el Twitter de la presidencia dice lo siguiente: la señora presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la presidencia Dina Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones. De ahí dice, no ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte, ¿no? Perdón, me perdí acá un poco. Por parte de la señora Dina Boluarte, la entonces candidata a la vicepresidencia. No ha recibido dinero alguno este señor ni de nadie. La señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y a la institucionalidad con dichos y sin pruebas, dice la señora, ¿no? Y finalmente dice, es evidente que el señor Shimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del gabinete en la sombra que compartió con el hoy preso Pedro Castillo. Eso es lo que dice la presidencia de la República del Perú, no la señora Dina Boluarte, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Catherine, sobre lo que acabamos de leer? O sea, es correcto en el sentido de que el candidato a veces no asume con sus propios recursos este tipo de gastos que definitivamente se dan en una campaña política, ¿no es cierto? Los viajes a nivel nacional a las distintas provincias, distritos, a distintos lugares del país que son propios de una campaña política, ¿no? Estos gastos son asumidos con aportes de campaña de distintas personas, sean naturales o jurídicas. Las faltas o los delitos, en todo caso, vienen ya como consecuencia de aportes no declarados o la procedencia ilícita de los fondos que son utilizados dentro de las campañas políticas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ya va a entrar las instituciones para fiscalizar de dónde vienen esos dineros, si han sido debidamente declarados o no. Habría que ver si esos aportes que ha dado el señor Shimabukuro han sido declarados o no. Y la procedencia de estos dineros, la procedencia de estos fondos. Ahí el señor Shimabukuro va a tener que acreditar la procedencia de estos fondos que ha utilizado para los aportes que ha hecho a esta campaña del Partido Perú Libre, ¿cierto? Ahí ya las instituciones correspondientes van a tener que investigar tanto la Fiscalía como el Jurado Nacional de Elecciones y dar las sanciones correspondientes. Ahora, el problema, ¿no es cierto? Claro. Lo que me parece es, efectivamente, los hechos aquí que se le estarían imputando, en todo caso, a la señora presidenta, son hechos anteriores porque son durante la campaña política, pero no hay hasta el momento nada ilícito todavía en contra de la señora Dina Boluarte, ¿no? Bueno, porque aquí habría que ver primero si esos aportes han sido declarados o no, y dos, la procedencia de esos aportes, ¿no es cierto?
porque hasta el momento no se ha visto de que ella habría recibido dinero, el cual lo habría utilizado para beneficio propio. Hasta el momento no hay nada de eso, ¿ya? Y tampoco se ha visto hasta el momento que estos dineros hayan sido declarados o no. Todavía la investigación no está demostrando eso, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cautelosos todavía hasta el momento. Ahora, la interrogante que tengo es, la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre Perú Libre, a quien considera, ¿no es cierto?, en el proceso como una organización criminal donde ha ocurrido financiamiento ilegal de la campaña, bueno, y todo lo que la Fiscalía ha descrito, ¿no es cierto? No solo recabaron fondos sin declararlos y de origen desconocido, lo cual justifica el tema del lavado de activos, sino además se ha utilizado la presencia del partido en determinadas instituciones como el gobierno regional o el gobierno municipal de Huancayo para meter personal, para sacar fondos del propio personal. Es decir, hay toda una figura ahí, ¿no es cierto?, que la Fiscalía considera organización criminal. El problema es que Dina Boluarte en ese momento era dirigente de Perú Libre. Y es más, entiendo que en determinado momento incluso cumple las funciones de secretaria, tesorera o algo así. ¿Qué implicancias puede tener esto? Tengo entendido que en esa investigación habrían ampliado la investigación en contra de ella porque ella también manejaba las cuentas de Perú Libre. Pero dado que ella en este momento es presidenta de la República, la consecuencia jurídica, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, es la suspensión de esa investigación preparatoria, porque ya está en preparatoria, porque de acuerdo a nuestra Constitución, un presidente de la República o una presidenta de la República en ejercicio solo puede ser acusada durante su mandato por delito de traición a la patria, por no convocar elecciones y otros supuestos más, entre los cuales no se encuentra corrupción, no se encuentra crimen organizado y no se encuentran una serie de delitos por los cuales ella se está investigando el tema de Perú Libre, ¿correcto? En todo caso, se tendría que esperar a que ella deje de ser presidenta de la República para nuevamente reanudarse la investigación en contra de ella por estos delitos que están siendo materia de investigación. Y efectivamente, en este caso, en esta investigación que se viene llevando en contra de Perú Libre y otras personas militantes o representantes de este partido político, las cuentas no están claras. Incluso no se ha acreditado la procedencia lícita del dinero que se habría utilizado para adquirir, por ejemplo, uno de los inmuebles de este partido que está ubicado en el distrito de Breña, en Lima. Por lo que mi opinión también es de que este bien debería ser incautado por parte del Ministerio Público en atención a que no se habría acreditado la procedencia lícita de estos fondos para la adquisición de este inmueble. Y en todo caso, si no se llega a acreditar la procedencia lícita de los fondos para la adquisición de este inmueble, finalmente en la sentencia tendría que pasar a propiedad del Estado peruano. Tenemos que terminar por hoy aquí, Catherine. Muchas gracias, como siempre, muy gentil y muy clara. Hablando fuerte y claro, como siempre.